Volvemos y les damos la bienvenida al fondo de la noticia. Ha pasado un día del triunfo histórico de la presidenta Cristina Fernández. Tras la celebración vienen las peticiones para un gobierno que ha prometido profundización de los programas sociales. Veamos qué esperan algunos argentinos en los próximos 4 años de gobierno. Un día después de conocer los resultados de los comicios presidenciales en Argentina, residentes de la capital expresaron sus expectativas de lo que será el segundo periodo presidencial de Cristina Fernández. Bueno, la expectativa que tengo es que por lo menos va a tener continuidad, por lo menos. Pero me preocupa un poco la crisis que se viene, ¿no? Pero bueno, esperemos que la presidenta se rodee de gente honesta y capaz. Y bueno, tenemos la expectativa por 4 años, así que... Quizás lo que habría que mejorar un poco, me parece, es el tema de la inflación, que eso es algo que todavía habría que mejorar. Y no sé qué otras cosas podrían mejorar. Me parece que está todo bastante encaminado, hay que seguir trabajando. Para algunos, hay sectores sociales que el gobierno aún debe atender. La generación de riqueza no se hace en principio con dádivas, se hace con trabajo. Entonces lo que hay que profundizar es el trabajo. Otros reconocen los logros para el país desde que llegó Néstor Kirchner a la Casa Rosada y que ha continuado Fernández. Todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, todo lo que se ha hecho, o sea, el acercamiento que hubo con las madres, todo lo que tiene que ver con los planes sociales, bueno, la importancia que se le dio a la educación, que creo que es la base de todo gran país, es la educación y la salud, obviamente, pero la educación más que nada. Tras haber ganado en 23 de los 24 distritos electorales argentinos, Cristina Fernández se alza como la primera mujer latinoamericana que consigue una reelección presidencial y que además obtiene el mayor porcentaje de un candidato a la jefatura de Estado desde la vuelta a la democracia en la nación. De inmediato de la información al análisis, un gusto saludar a esta hora a Dante López Foresi, director del diario digital El Vigía, nos acompaña desde Buenos Aires, la capital de Argentina. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, mucho gusto. Encantada, Dante. El triunfo de la presidenta Cristina crece a medida que se consolidan nuevos resultados en el Congreso. Le pregunto cómo están las cosas. En ambas cámaras contará el Frente para la Victoria con mayoría, es decir, la presidenta Cristina Fernández. Sí, tiene amplia mayoría en Cámara de Diputados y de Senadores. Recuerdo, Tatiana, que dentro de 3 días se va a cumplir un año que desde este mismo espacio estábamos tratando de explicar la reacción popular argentina ante la muerte de Néstor Kirchner, y la última pregunta que ustedes me habían formulado era si Cristina iba a ser capaz, iba a tener la fortaleza suficiente como para enfrentar lo que restaba de su mandato, de su gobierno, con minoría parlamentaria, pero además con el dolor de haber perdido al compañero de toda su vida. Si mal no recuerdo, la respuesta que me salió darles en ese momento fue que efectivamente el afecto o la compañía o la contención que Néstor Kirchner le brindaba a Cristina iba a ser reemplazada por la contención popular. Y por eso no nos sorprende los resultados electorales del día de ayer, tan categóricos, con una diferencia histórica en la República Argentina en favor de Cristina, que le da mayoría en Cámara de Diputados, mayoría en Cámara de Senadores. Pero me quería detener en un detalle. En el primer discurso, luego de conocerse los números definitorios de las elecciones de ayer, lo primero que hizo Cristina fue agradecer a los presidentes de Sudamérica. Y un detalle no menor. Yo creo que no hay palabra más fuerte y a la vez más cálida que la palabra compañero, que significa compartir el pan. Lo que hizo Cristina Fernández fue agradecer a los compañeros presidentes de Sudamérica, y los nombró la compañera Dilma, el compañero Hugo Chávez, el compañero Evo, el compañero Lugo, el compañero Rafael Correa, hasta el compañero Piñera, dijo en su momento y en su discurso Cristina. Creo que ha cambiado mucho la situación en la región, y me parece, es mi sensación personal, que un triunfo tan apabullante no hubiera sido posible en la República Argentina si no se hubieran juntado dos vertientes. Uno, una militancia juvenil muy poderosa, y la otra, una solidez de modelo y de proyecto de región más que de país. Creo que UNASUR ha sido clave, y creo que hay 3 nombres propios como para destacar, que lo destacó también la presidenta Cristina, y que tuvo un momento fundante, que fue en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires,
cuando Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula le dijeron que no al ALCA. Creo que desde ese momento comenzó a fundarse una nueva situación, una nueva relación de fuerzas entre la sociedad y los grupos económicos de privilegio, ¿verdad? Dante, ayúdenos a entender una situación, y nos referimos particularmente a la provincia de Buenos Aires. El acompañamiento del gobernador Scioli ha sido determinante para este triunfo en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cuál es la clave de ese éxito en la capital federal? Recordamos que siempre ha existido un voto conservador, un voto de derecha, y de todo esto encabezado por Macri, que es el alcalde de la localidad. La explicación que podemos encontrar que, a pesar del discurso del odio de un monopolio mediático, les informo que el grupo Clarín, que es socio de Goldman Sachs, posee más del 80% de las licencias mediáticas en la República Argentina. Y durante 4 años le hicieron la vida imposible a la presidenta Cristina y transmitieron odio y desánimo. Lo que yo observé ayer es que la gente votó sin odio, sino que votó a conciencia. Y muchos de los que habían votado, más del 60% había votado en la capital federal a Macri hacía pocas semanas, muchos de ellos cortaron boleta y votaron a Cristina. Es decir, que no votaron llevándose o guiándose por ese odio, sino por una reflexión. ¿Quién puede pilotear una tormenta a nivel internacional en este momento? Dieron la respuesta categóricamente. ¿Qué va a pasar entonces con esa oposición? Ayer en la noche escuchábamos a algunos de sus representantes más visibles que hacían un llamado al diálogo, un llamado a la unidad. ¿Es lo que les queda después de observarla tan fragmentada? ¿Qué pasará de aquí en más con la oposición? Va a haber 2 proyectos de país como lo hubo hasta este momento, nada más que más visibles. El segundo en la elección fue Hermes Wiener, el gobernador de Santa Fe, que en su provincia perdió con Cristina, pero a 40 puntos de distancia de Cristina ha quedado Hermes Wiener. No es lo mismo ser segundo que ser jefe de la oposición. La derecha en la Argentina está representada por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y creo que desde mañana mismo, desde hoy mismo, el mismo Mauricio Macri, ha planteado sus aspiraciones de ser presidente en 2015. Creo que comienza en la República Argentina, con el apoyo, la ayuda y la contención de toda la región, una definición concreta de que hacia dónde vamos, hacia el Estado más fortalecido con políticas sociales fuertes o hacia un Estado neoliberal que es el que pretende Mauricio Macri. No olvidemos que Mauricio Macri definió a Carlos Menem, quien fue el expresidente y expresidiario de Argentina, que más privatizó y más entregó a los fondos buitres y a los neoliberales de las empresas estatales argentinas. Para Macri, Menem fue un reconstructor del país, es decir, un hombre que era un conductor y un estadista. La lucha ahora va a ser clarísima. Cristina, o el kirchnerismo, ya no Cristina, frente a Mauricio Macri. Y con este triunfo y con el compromiso de fortalecimiento del desarrollo social que reitera en varias oportunidades la presidenta Fernández, le quiero preguntar sobre un hecho que ya también hay algunos matices. ¿Se podría visorar una reforma a la Constitución que le permita continuar la transformación del país? Recordamos que hubo una reforma a la Constitución en el 94, estaba Menem como presidente. Sí, eso fue un tema que instaló la oposición pocas semanas antes de las elecciones, es decir, querían hacer aparentar al kirchnerismo y a Cristina como un poder hegemónico, quisieron convertir estas elecciones en elecciones de medio término, diciendo que no había que entregar todo el poder y que lo que quería Cristina era perpetuarse en el poder. Está muy lejos, por lo menos por lo que sabemos como periodistas, muy lejos del ánimo de Cristina personalmente y del gobierno nacional una reforma constitucional, por lo menos a corto o mediano plazo, ¿verdad? Para finalizar, Dante, al inicio del fondo de la noticia escuchábamos a algunos argentinos, algunos bonaerenses, cuando hacían su reflexión después de un día de este triunfo. Algunos decían, por ejemplo, que es fundamental atender la crisis internacional de la economía, disminuir la inflación, otros planteaban que debería existir más trabajo y muchos otros hablaban del fortalecimiento que se ha dado a lo largo de estos años de la educación y de la salud. ¿Qué cree usted que debe ser entonces ese gran proyecto de aquí en más para esos 4 años? ¿En qué debe fortalecerse realmente? Hemos escuchado a lo largo de estos días, sin duda, que la crisis internacional va a pesar a lo largo de estos años.
Sí, por el momento muy bien sorteada por el gobierno argentino. Creo que lo ha dicho la Presidenta de la Nación, lo que va a ser la profundización de este modelo es la generación de empleo. Hoy la República Argentina tiene un 7,6% de desocupación, el más bajo de los últimos 20 años. Creo que, para finalizar, Tatiana, o cerrar la idea, creo que mientras el gobierno se concentró en políticas públicas y de gestión, aún después de perder las elecciones de 2009, la oposición se concentró demasiado en Cristina. Creo que se va a sortear únicamente con una conducción política muy férrea y con el apoyo de toda la región. Dante, muchísimas gracias por su análisis a esta hora para Telesur. Hasta la próxima. A ustedes, muchas gracias. Dante López Foreste, director del diario digital El Vigía. Con este análisis cerramos esta emisión de Telesur Noticias. A todos ustedes, gracias por su atención, por su compañía. Antes de despedirnos, quiero recordarles que pueden escribirnos a contáctenos @telesurtv.net. Siempre sus sugerencias, sus inquietudes son bienvenidas. También quiero invitarlos para que visiten nuestro portal en la web www.telesurtv.net y por supuesto para que nos sigan en la red social Twitter @telesurtv. Hasta la próxima, sigan con nosotros.